Pequeñas Imperfecciones perfecciones, técnicas. suele pasar, obviamente es el vivo. Guillermo, ¿estás en línea? Sí, sí, yo los Bueno, escuchaba. mil disculpas por este pequeño... Sí, no pasa nada. Está bien, está bien. Bueno, en realidad nos quedamos charlando acá, digo, de esta Entre nos. coincidencia, claro, de esta Sí. coincidencia, de esta identidad que hay en el... Digo, elija uno la rama que elija, ¿no? Sí, por Creo que supuesto. hay cuestiones en común y esa era la idea también de esta propuesta. No hacer mención a la diferencia entre maestros y profesores, hacer una comunión a la docencia en general, ¿no? Y esta cuestión del ambiente áulico, teniendo en cuenta que no dejamos de ser seres humanos y hay una cuestión de calidez que tiene que ver con esto. Más allá de uno después ser lo mejor que pueda para sus alumnos, ¿no? Es que eso también, dentro de lo que es la profesión, enamora. En mi caso particular, en principio, yo aposté primero por la investigación antes que el ser docente. Me interesaba más la investigación en un primer momento. Pero bueno, después los caminos de la vida y de la profesión me llevaron por la docencia. Porque también es una realidad, la docencia es lo que primero te da plata, ¿no? El primer laburo es la docencia, es lo que más acceso tenés, y la investigación por cuenta propia necesitas recursos que no tenés en principio. Entonces, bueno, el primer camino fue la docencia, no era lo que uno quería, pero me terminó de enamorar todo esto que estamos contando. El ambiente áulico, el clima, el llevar la ciencia a los chicos de diferentes edades, el motivarlos, también conocer sus intereses y también sus desintereses, que también es muy importante. Cómo llegarle a un alumno que está desinteresado por tu materia. Esto es fundamental. Y el clima que se vive en un aula, en una escuela, es totalmente distinto y es otro mundo a cualquier otro espacio o profesión, eso se los puedo asegurar. Sí. Y eso enamora. Guillermo. Sí, te escucho. Bueno, ahora con respecto a tu profesión en sí, o a tu materia en sí, o al tema del cual sos profesor, esto de la física, ¿cómo es que se logra llevar al aula quizás, o qué diferencias podés llegar a mencionar con respecto a cuando nosotros quizás éramos chicos, porque tenemos prácticamente la misma edad, a lo que hoy los chicos y su entorno, ¿no? Y un montón de cuestiones que quizás tienen herramientas que nosotros no teníamos, pero son ventajas, desventajas. Uno cómo tiene que adaptarse justamente a la sociedad actual después de 20 años de casi haber sido adolescente, ¿no? Sí, te entiendo. Mira, yo soy profe de física y de química, suelo dar más química, mi corazoncito está más orientado a la química, pero lo que te puedo mencionar a grandes rasgos es que, por ejemplo, nosotros como profesores de química, y en física pasa una situación paralela muy similar, primero tenemos que atravesar el diseño curricular, que en principio es un diseño curricular que es prepandemia, por lejos, tiene como cerca de 20 años, y en ese contexto ya es un diseño curricular que está obsoleto. Digamos, prácticamente cualquier propuesta pedagógica tuvo un punto de quiebre muy grande con la pandemia. Y sin embargo, los diseños curriculares no han sido modificados. Sumado a eso, en principio, cuando afloró la tecnología y la simulación, fue una especie de alivio en cierta medida, hasta que el exceso de estímulos hace que prácticamente sea imposible llevar al aula algo tecnológico que sea lo suficientemente grande como para que el objeto tecnológico alcance a impactar en el interés y en las ganas de aprender. Con lo cual, en mi perspectiva, el docente ha pegado una vuelta completa a la educación y en cierta medida, en mi caso particular, con los estudiantes de escuela secundaria común, me refiero a que no es escuela técnica, vuelvo a las historias. Cuando quiero dar un tema, comienzo por una historia. Primero hago un traslado de los contenidos que se dan para la enseñanza al contenido enseñado. O sea, uno como docente juega con la terminología y hace esa readecuación de los contenidos. Hoy por hoy no tiene ningún sentido que un estudiante sepa a qué temperatura se separa la nafta del querosén
siendo que en las estaciones de servicio ya no se vende queroseno en bidón. Claro, le tenés que terminar explicando algo que no por lo menos es obsoleto. Claro. Entonces, digamos, inevitablemente, si realmente atravesás el diseño curricular, tenés que hacer unas modificaciones, porque si no, digamos, caes en una redundancia vacía en absoluto. No impacta, prácticamente no era relevante para un estudiante de hace 20 años atrás, porque no iba a ir hasta YPF a ver si la temperatura de separación era la que le decía el profesor. Claro. Y por otro lado, ya no es algo ni siquiera tangible. Apenas algunos estudiantes conocen la naftalina, que yo llevo para que la vean. Entonces vuelvo a las historias. Entonces, cuando voy a hablar de hidratos de carbono, arranco con una historia de una situación donde hay un montón de chicos desmayados, parecería que están dormidos, pero están al borde de la muerte, y eso inevitablemente, por una cuestión humana, por una cuestión sanguínea, despierta el interés para luego hablar del descubrimiento de la penicilina, para luego hablar del azúcar, para luego hablar de la proteína, o por ejemplo hago algo más inmersivo y les comento, se acordarán cuando ocurrió esto de la intoxicación con el vino Soy Cuyano y Mancero Santiagueño, era como 20 y pico de años. Sí, claro. Bueno, y para ellos, digamos, muchos tienen padres más jóvenes que esa época, así que les comento la situación, busco los recortes de diario, y se vuelve algo de, mirá, le pregunté a mi abuelo y tenía una damajuana. Entonces, para mí la enseñanza hoy por hoy está atravesada por las historias. El storytelling, dirían las tendencias que yanquilizan todo lo que uno hace, pero en definitiva es en cierta medida volver a una nueva caverna donde nos contamos las cosas, donde pasan cosas humanas. Eso es una forma de acercar justamente la ciencia a los alumnos, me parece, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, nosotros lo super utilizamos. Bueno, la historia nosotros vivimos eso. Pero sí, pero tal cual. Es ir a lo cotidiano muchas veces también, ¿no? Esto de decir, bueno, con historia es pensar las sociedades del pasado para pensar cambios y continuidades, por ejemplo, o cómo lo podemos pensar desde la actualidad. Sí, ¿no? Ni hablar cuando uno piensa en la historia de sus padres, sus abuelos. Aunque sí, uno, me imagino, Guillermo, que te puede pasar, que a mí me pasa con mis alumnos, que les cuento cosas que para mí son de hace poquito, 2 años, y ellos me dicen, yo no había nacido cuando me estás contando eso. Sí, pero bueno, ahí es un golpe de realidad durísimo cuando le decís, ¿cómo no te acordás de Carenbeu? En el 98, y me dicen, bueno, era de Nueva Caledonia, entonces uno para la colonización francesa y para explicar por qué hay población afro jugando para... Sí, bueno, pero en este sentido, abordar distintas temáticas con preguntas que nos hacemos hoy e ir al pasado encontrando esas respuestas, eso es un gran entre para los chicos. Y te escuchan un montón. Sí. Cuando vas con preguntas del hoy al pasado, aunque sean anacrónicas, ¿no? Obviamente, te escuchan, centran su atención. La verdad, en ese sentido, los jóvenes de hoy son muy atentos cuando encaramos por ahí. Y con respecto a la experiencia, la amplia experiencia que tenés, y digamos todas estas instancias distintas de aprendizaje que has transitado, algunos puntos que creas que desde ahora o en la actualidad, pero pensando en el futuro, son como cuestiones que desde la docencia se tienen que tener en cuenta. Quizás hay veces que los adelantos tecnológicos nos superan también. Digo, como hoy, hace un par de años se hablaba de algo que era la inteligencia artificial y que generaba un conocimiento, y hoy lo tenemos en los celulares y no sabemos bien qué va a pasar con ese tipo de cosas en el futuro. Digo, tu experiencia como docente, ¿qué crees que son los desafíos para la profesión para el futuro? Es muy interesante y es una pregunta muy punzante. No te fuiste con chiquitas ahí con con las preguntas. Sí. Mira, yo ya hace muchos años atrás había tomado una frase que me había gustado, que decía que
que una persona que no tiene un norte en la búsqueda de algo, cuando entraba a internet, y estoy hablando de tener solamente el buscador de Explorer, una persona no navegaba en internet, naufragaba en internet. Naufragaba, qué linda comparación, ¿no? Así es. Claro, y era en otras épocas. Hoy por hoy la tecnología nos ha pasado por arriba de una forma digamos, es vertiginoso, es asombroso y por momentos da un poco de impresión a mí, que me interesa muchísimo todo lo que es. Siempre me gustó la neurociencia, siempre leí sobre neurociencia y sobre teorías de la computación, y lo que pasa en la actualidad es tremendo. Y sin embargo, en cierto punto se vuelve contradictorio. Tengo algunas anécdotas al respecto. Como bien mencionaban hoy, el tema del papel. Una persona, nos pasa a diario, si nosotros mirando el celular y aún mirando cosas interesantes y demás, de las 70 cosas que vemos por día durante una semana, ¿cuántas recordamos? Y entonces nace esto de, bueno, si es importante hay que anotar, hay que hacer un bosquejo, hay que tomar un apunte mínimo, y eso lamentablemente si uno no lo enseña, se pierde. Ya la escritura está muy atravesada, como también hablaban hoy ustedes de la escritura. Yo tengo estudiantes que solamente escriben con palitos, solamente escriben con mayúscula imprenta, no conocen la manuscrita. Y eso parece un detalle, y sin embargo no lo es, ¿sí? El lenguaje, la continuidad del pulso lleva a un momento donde la idea se está fijando, es bioquímico, y sin embargo ya hay estudiantes fragmentadísimos en ese punto. Perder palabras hace que se pierdan formas de estructurar ideas más complejas, y eso es un problema. Para mi punto de vista, hablando de inteligencia artificial, hace un mes, el 11 de agosto fue, que en Santa Fe se inicia la clase, en la primera clase en Latinoamérica, con una docente completamente virtual, una docente construida por IA que se llama Zoe. Y algo interesante, cuando uno escucha a los que ofrecen este producto, esta tendencia, dicen que va a colaborar en los intereses del estudiante. Pero ¿qué pasa si el estudiante no tiene el norte de una persona formada que les invite a recorrer caminos? Ese es el problema, es esta pregunta filosófica, como mencionaban recién, de ¿qué pasaba en la antigüedad con tal situación que se repite y se repite? Porque son partes de las preguntas de la humanidad. Una inteligencia artificial, yo uso mucho inteligencia artificial, y lo que hace es retroalimentar muchas veces lo que yo mismo me pregunto. Pero en una mente novel, en una persona que recién está aprendiendo, es un problema. Por eso no hay que, para mi punto de vista, adherirse a las tendencias, como ha pasado la idea del multitasking. Está comprobado que no existe el multitasking, lo que hay es fragmentación de la capacidad de atención, y eso es un problema a largo plazo. Y las personas que aprendimos a la antigua, vamos siendo cada vez menos. Por eso me parece a mí que es nuestro punto de quiebre, soportar, digamos, estas movidas, quedarnos con lo positivo y estar siempre alertas a que inevitablemente, si todo es demasiado cómodo, algo no está bien. Lo entienden perfecto cuando hablas del gimnasio. Saben que si no generás un peso que llegue a un estrés muscular importante, que sientas el dolor, el músculo no crece. Y con el aprendizaje pasa lo mismo. Sí. No basta con querer, hay que tomar intención activa y sostenerla en el tiempo. Bueno, realmente, a ver, la pregunta fue quizás, como habías hecho mención, muy amplia también, pero bueno, tenemos tu mirada que seguramente va a llamar a la reflexión a otras miradas y a otros individuos que quizás están pensando en esta realidad en el aula. Cada uno obviamente desde su punto, de su opinión, pero quizás muchas vayan
convergiendo, digamos, esta sensación de no perder la humanidad en esto, ¿no? Sí, es que yo pensaba eso cuando hablaba Guillermo de quitarle a la enseñanza la cuestión humana es prácticamente, deshumanizar la enseñanza, porque es inviable, porque hay un montón de cuestiones que ocurren dentro del aula que tienen que ver con conocernos y compartir, que no lo podemos pensar ¿no? Y la inteligencia artificial, coincido que uno la utiliza en un montón de cuestiones, pero el tema es saber usarla, porque si no pierde sentido. Sí, yo en este sentido me quedé pensando en esto del norte, ¿no? Esto de la utilización de la inteligencia artificial que suma, propone, complementa si uno tiene un norte. Claro. Pero el problema está en esto que decía Guillermo muy bien. ¿Qué pasa si un alumno no tiene ese norte? Y esa inteligencia artificial se termina convirtiendo ¿en qué? En un facilismo, en un acceso a la información sin comprenderlo, en copiar y pegar. Ahí tenemos un gran problemón, porque estamos alimentando y retroalimentando una dinámica que desde lo pedagógico es regresiva para el alumno. Es que creo que también ahí hizo mención Guillermo, y tiene que ver con cuáles son las características del adolescente con respecto a eso. Es que buscan el norte. Hoy justo me ocurrió con un alumno que estaba dando clase y estábamos hablando sobre la condición jurídica, ¿no? La igualdad de género en la condición jurídica. Y empiezo a leer la respuesta que tenía. Y le pregunto de dónde lo había sacado. No, lo leí del libro. ¿Sí? Yo le doy un material para que yo... ¿Seguro? Sí, me dice. ¿Qué dice acá? Le hago leer la pregunta que yo le había hecho. Y escribe, bueno, acá condición genética. Claro, la respuesta era sobre condición genética. Le digo, es imposible que vos en el libro... Claro, le había preguntado a la inteligencia artificial. Le digo, y por ahí... a mí no se me entendió cuando lo dicté, porque puede pasar. Y en vez de jurídica, entendiste genética y respondiste. Y fíjate que esta otra pregunta, que era sobre el cupo femenino en política, la respondiste bien. ¿Por qué? Porque estaba bien la anotación que tenía que hacer, ¿no? Pero esto de la inteligencia artificial, si se utiliza y se acompaña, funciona y es genial. Uno como profe la usa. Creo que hay mucha tela para cortar y también para reflexionar. Guillermo, no te quitamos más de este tiempo. También sabemos que los docentes deben descansar en algún momento. Agradecemos obviamente tu participación y creo que, por lo menos yo me quedo con la sensación de que obviamente podríamos estar charlando amenamente un montón de tiempo. Obviamente el tiempo es tirano, en la radio también. Y bueno, una última reflexión como para cerrar la entrevista, y obviamente te agradecemos acá desde el programa esta participación. Bueno, muchísimas gracias. La verdad la pasé muy bien y es muy enriquecedor ponerse a compartir con otros docentes las visiones, naturalmente aportando desde lo que uno conoce, desde lo que uno entiende, desde lo que uno quiere, y coincidiendo o no, siempre es constructivo. Y bueno, nunca me habían pedido una reflexión final, pero abogo por esto que mencionaban recién, no perder lo humano. Muchas veces me ha pasado de que me encuentro con gente de muchos años después y me dice, no, porque recuerdo muy bien que usted un día... Y nada, ese día no está en mi recuerdo. Uno va con la intención de llevar algo y uno lleva más de un mensaje. Si uno como mensajero lleva más de un mensaje y no sabe qué es lo que brotó ese día y el impacto que va a causar en el tiempo. Más allá de lo que uno quiere, uno inevitablemente va dejando semillas y bueno, y como muchas veces, repito, uno sabe cuántas semillas hay en una manzana, pero no sabe cuántas manzanas pueden salir de una sola semilla. Así que hay que verlo desde ese lugar, para mi punto de vista. Tener siempre fe en que el trabajo de uno colabora con un mundo mejor. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Te dejamos ahora tranquilo descansar en la comodidad de tu hogar. Y nosotros continuamos con el programa y un poquitito más de música. Así es. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Adiós.